Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Y bueno, como siempre estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes para hablar de un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha generado muchísima conversación, especulaciones y, por qué no decirlo, muchísima curiosidad. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y la reciente disculpa pública que le hizo a Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando y tienen razón. Es un tema que ha estado en boca de todos, y es algo que honestamente, me parece muy interesante analizar desde varios ángulos. Antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba contenido nuevo. Y por supuesto, no duden en dejarme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan sobre los temas que tratamos. Así que suscríbanse, comenten y compartan este vídeo si les gusta. Ahora sí, pongámonos cómodos porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y la disculpa que ha dado mucho de qué hablar. Para quienes no estén familiarizados con la situación, permítanme darles un pequeño contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores turcos más famosos y queridos internacionalmente, protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Rápidamente comenzaron a surgir rumores de romance, que luego se confirmaron. Fueron una de las parejas más mediáticas y queridas del momento. Su relación, que traspasó la ficción y se convirtió en realidad, cautivó a fans de todo el mundo, quienes seguían con fervor cada paso de la pareja. Las redes sociales se inundaban con fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja, alimentando la popularidad tanto de la serie como de sus protagonistas. La conexión entre Kerem y Hande era evidente, no solo en la forma en que se miraban, sino también en la manera en que se relacionaban fuera de los sets de grabación. Compartían momentos juntos, viajes, celebraciones y demostraciones de afecto que confirmaban la solidez de su relación. La prensa rosa se hizo eco de cada uno de sus movimientos, convirtiéndolos en una de las parejas más perseguidas y analizadas del momento. Sus nombres eran sinónimo de amor, pasión y complicidad, y su historia parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Y después de la ruptura, hubo ciertas declaraciones, rumores y situaciones que, al parecer, generaron cierta incomodidad y, al menos en el ojo público, una especie de resentimiento entre ellos. La noticia de su separación causó conmoción entre sus seguidores, quienes esperaban un futuro juntos. Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras, y las especulaciones sobre los motivos se multiplicaron. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones externas y de otros factores que en su momento alimentaron el morbo y la curiosidad del público. Después de la ruptura, la atención se centró en cómo ambos actores manejarían la situación. Las entrevistas, las declaraciones y las redes sociales se convirtieron en el escenario donde se desarrollaba una nueva etapa de su historia, marcada por la distancia y aparentemente por cierta frialdad. Los rumores y las especulaciones sobre posibles indirectas o pullas entre ellos eran constantes, y la expectativa sobre cualquier interacción era máxima. Hasta hace poco la relación entre ambos parecía distante, y no había señales claras de reconciliación o de un ambiente amistoso. Las apariciones públicas de Kerem y Hande por separado eran cuidadosamente analizadas, y cualquier comentario o gesto era interpretado como una señal de la verdadera relación entre ellos. Los medios de comunicación y los fans buscaban desesperadamente pistas sobre el estado de su vínculo, pero la información era escasa y las interpretaciones variadas. Y es aquí donde entra en juego la disculpa de Kerem. Hace poco, a través de sus redes sociales y en varias entrevistas, Kerem Bürsin expresó públicamente sus disculpas a Hande Erçel. Dijo sentir mucho lo que ella había sufrido, y lamentaba cualquier situación que la hubiera afectado negativamente. Las palabras exactas y las formas en las que las dijo variaron un poco, pero la esencia era la misma, un pedido de perdón, una manifestación de arrepentimiento y un reconocimiento del dolor que ella pudo haber experimentado. En algunas declaraciones, Kerem enfatizó que el tiempo transcurrido le había permitido reflexionar sobre sus acciones y que, desde su perspectiva, la disculpa era una forma de cerrar un ciclo y avanzar hacia el futuro con mayor serenidad.
¿Pero por qué esto es tan relevante y por qué está generando tanto revuelo? Bueno, creo que hay varios factores. En primer lugar, está el hecho de que Kerem Bürsin es una figura muy influyente con una base de seguidores enorme. Su disculpa al ser pública tiene un impacto significativo. Es como si estuviera diciendo, reconozco que me equivoqué, que hice algo mal, y quiero enmendarlo. En segundo lugar, está el elemento de la sorpresa. No todos los días vemos a figuras públicas disculpándose de esta manera, especialmente cuando se trata de asuntos del corazón y de relaciones personales. Es un gesto de humildad y de madurez que, sin duda, ha sido bien recibido por muchos. En un mundo donde la imagen pública a menudo se protege a toda costa, la disculpa de Kerem es un acto valiente y poco común. Requiere una honestidad y una vulnerabilidad que no siempre son fáciles de mostrar, especialmente cuando se está expuesto constantemente a la mirada pública. Además, creo que es importante destacar que en muchos casos, el público tiene la tendencia a idealizar las relaciones de las celebridades. Creemos que son perfectas, que no tienen problemas, y que todo es siempre color de rosa. Cuando vemos una ruptura o un conflicto como el que aparentemente hubo entre Kerem y Hande, nos desilusionamos un poco. La disculpa de Kerem de alguna manera humaniza la situación, nos recuerda que son personas como nosotros, que también se equivocan y que también pueden sentirse arrepentidos. Rompe con la imagen de perfección que a menudo se proyecta en el mundo del espectáculo y nos permite ver a los famosos como seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. Ahora hablemos un poco sobre los posibles motivos detrás de esta disculpa. ¿Por qué Kerem Bürsin decidió hacer esto ahora? ¿Qué lo motivó a dar este paso? Podríamos especular, pero creo que hay algunas posibilidades plausibles. Una de ellas podría ser el crecimiento personal. Con el tiempo las personas cambian, aprenden de sus errores y maduran. Quizás Kerem ha reflexionado sobre el pasado, ha reconocido sus errores y ha sentido la necesidad de pedir perdón. Esto habla muy bien de él como persona. La madurez emocional implica la capacidad de reconocer las propias faltas y de asumir la responsabilidad de las consecuencias de los actos. Es posible que Kerem, tras un periodo de reflexión y autoanálisis, haya llegado a la conclusión de que era necesario pedir perdón a Hande para cerrar el ciclo y avanzar hacia el futuro con mayor tranquilidad. Otra posibilidad es que haya querido cerrar un ciclo. La vida es un constante movimiento. Dejar ciertas heridas abiertas no sana. Quizás al pedir disculpas, Kerem haya buscado cerrar esa etapa de su vida, liberarse de ese peso, y seguir adelante con mayor tranquilidad. Este enfoque se alinea con la idea de que el perdón, tanto el que se otorga como el que se recibe, puede tener un efecto liberador. Al expresar sus disculpas públicamente, Kerem podría estar buscando una especie de catarsis, un alivio emocional que le permita dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente y en el futuro. También es posible que haya influido la presión mediática y las expectativas del público. Como dije antes, la opinión pública es importante especialmente para las celebridades. Pedir disculpas podría ser una forma de mejorar su imagen pública, de demostrar que es una persona empática y responsable. En un mundo dominado por las redes sociales y la inmediatez de la información, las figuras públicas están constantemente sujetas al escrutinio y a la opinión del público. La disculpa de Kerem podría ser vista como una estrategia para mitigar cualquier posible crítica y para demostrar que es consciente de la importancia de mantener una imagen positiva. Y por supuesto, no podemos descartar que Hande Erçel haya tenido un papel en esto. Quizás hubo una conversación privada, un intercambio de opiniones, que llevó a Kerem a tomar esta decisión. O quizás simplemente Kerem consideró que era lo correcto independientemente de las circunstancias. Es posible que tras un periodo de reflexión y comunicación, Hande haya expresado su deseo de que Kerem se disculpara públicamente y que Kerem haya accedido a ello como una muestra de respeto y de reconocimiento. La dinámica entre ambos actores es compleja, y es posible que la disculpa sea el resultado de un proceso de diálogo y de entendimiento mutuo. Ahora analicemos un poco el impacto que esta disculpa ha tenido. Como era de esperar, la reacción del público ha sido mixta. Muchos han elogiado a Kerem por su gesto considerándolo valiente y maduro. Han expresado su admiración por su capacidad de reconocer sus errores y de pedir perdón. Estos seguidores ven en la disculpa una muestra de humanidad y de crecimiento personal, y la interpretan como un paso positivo hacia la reconciliación y la sanación. Otros, sin embargo, han sido más cautelosos.
Han expresado dudas sobre la sinceridad de la disculpa, o han argumentado que ya era hora de que lo hiciera. Algunos incluso han criticado a Kerem, argumentando que no es suficiente, o que no debería haber esperado tanto tiempo. Estas críticas reflejan la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de evaluar la sinceridad de los gestos públicos. Algunos seguidores pueden sentirse escépticos ante la disculpa, ya sea por desconfianza en la industria del entretenimiento o por experiencias personales. En lo personal, creo que es un gesto positivo. Independientemente de los motivos, creo que la disculpa de Kerem Bürsin es un paso importante. Es un reconocimiento del dolor que Hande pudo haber sentido, y una muestra de respeto hacia ella. En un mundo donde el ego y la vanidad a menudo prevalecen, la capacidad de reconocer los propios errores y de pedir perdón es un signo de fortaleza y de madurez. Aunque no se pueda determinar con certeza la motivación detrás de la disculpa, el hecho de que se haya producido es significativo y merece ser reconocido. Y por supuesto, está la pregunta del millón: ¿cómo reaccionó Hande Erçel? Hasta el momento, no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. No ha respondido a la disculpa de Kerem, ni a través de sus redes sociales, ni en ninguna entrevista. Esto, por supuesto, ha generado aún más especulaciones. ¿La ha aceptado? ¿La ha ignorado? ¿Necesita tiempo para procesarla? No lo sabemos. Solo el tiempo dirá. La ausencia de una respuesta pública por parte de Hande ha generado un ambiente de misterio y de incertidumbre. Los seguidores y los medios de comunicación están ansiosos por saber cómo se siente Hande al respecto, y por conocer su perspectiva sobre la disculpa. Lo que sí podemos decir es que a partir de esta disculpa, se abre un nuevo capítulo en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Quizás se reconcilien, quizás no. Quizás se conviertan en amigos, quizás no. Lo único que podemos esperar es que ambos encuentren la paz y la felicidad, y que puedan seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. La disculpa de Kerem, independientemente de su impacto en la opinión pública, es un hito en la historia de su relación con Hande. Abre la puerta a nuevas posibilidades y a un futuro incierto, pero que sin duda, estará marcado por este gesto de arrepentimiento y de reconocimiento. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos hablado de la disculpa de Kerem Bürsin a Hande Erçel, de los posibles motivos, del impacto que ha tenido, y de todo lo que conlleva. Espero que este análisis les haya resultado interesante y útil. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la disculpa de Kerem? ¿Creen que fue sincera? ¿Cómo creen que reaccionó Hande? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y, como ya les dije, es muy valioso para mí conocer sus perspectivas. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, es completamente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Denle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y ayúdenme a crecer esta comunidad. Su apoyo es fundamental. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.